La realidad más impactante y más rica, más voluminosa, más trepidante que la misma ficción, como decía García Márquez. Vamos a hacer ahora el resumen de noticias y vamos a empezar con otra realidad dolorosísima. Ahí tenemos, ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso? Por Dios, esa cantidad de letras. No, son más de 80 nombres que reunimos, de los que alcanzamos a poner en este gran párrafo, de los 1934 nombres absolutamente certificados, constatados, confirmados, corroborados por la Justicia Especial para la Paz de parte de los 6.402 jóvenes asesinados en el marco de la política denominada de seguridad democrática en los gobiernos, en el régimen de Álvaro Uribe Vélez, que tuvo vigencia en nuestro país entre el año 2002 y 2010. La JEP presentó el primer informe de nombres y apellidos de jóvenes asesinados en estos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, especialmente en la etapa de 2002 a 2008. Fueron contrastados 1.943 casos. Esa es la denominación que le da la JEP a este ejercicio. Puede haber utilizado comprobados, corroborados, confirmados, identificados, pero no utilizó contrastados, ese verbo. Y esto hace parte de la respuesta que da la Jurisdicción Especial de Paz a los negacionistas. Tengan en cuenta este concepto, negacionistas. ¿Qué es el negacionismo? Como su nombre lo indica, es una tendencia muy de moda en el día de hoy, en esta época, según la cual muchos hechos históricos corroborados, constatados, confirmados o contrastados, como dice la gente, como este de los falsos positivos de los jóvenes asesinados en el marco de esa política nefasta de seguridad democrática que no era ni seguridad ni mucho menos democrática, sino de crímenes de Estado, de crímenes de lesa humanidad, que después denominaron eufemísticamente falsos positivos. ¿Por qué falsos positivos? Porque lo que buscaba el gobierno de Álvaro Uribe Vélez era decirle a la ciudadanía, vea, con mi política de seguridad yo sí estoy dando resultados, y resultan que era gente inocente, que los llevaban, los secuestraban bajo engaños, los llevaban a diferentes zonas, los asesinaban y después los disfrazaban de guerrilleros con uniformes nuevos y botas al revés. No sé si tenemos por ahí las imágenes de las botas, que es un símbolo. ¿Y cómo y por qué se desarrolla esta constatación o contrastación, como dice la JEP? Pues porque un señor del Congreso que jamás ha presentado proyectos de ley o por lo menos no se le conocen y que a lo único que se dedica es a torpedear los proyectos del gobierno, como aquel del reconocimiento del contrato laboral a los trabajadores del agro, a los campesinos que elaboran la tierra bajo un jornal, contratados sin ninguna garantía. Ese señor se opuso a la contratación legal mediante un formalismo en el sentido de que haya contrato firmado y en el que el patrono se comprometa a pagarles por lo menos el salario mínimo y las prestaciones sociales y las vacaciones y las cesantías y el derecho a prima. Eso es un contrato legal. Pues este señor, al lado de otros, se negó a aprobarlo en la reforma laboral que se está discutiendo en el Congreso de la República. Y este señor después salió a negar los falsos positivos, a decir, ¿dónde está la lista de los falsos positivos? ¿Dónde están los nombres? No los conocemos. ¿Qué tal eso? Como si la JEP se pudiera inventar eso. La JEP es un tribunal de justicia, es un tribunal especial de justicia, hace parte de los diferentes de las diferentes jurisdicciones que están consagradas en la Constitución Política de Colombia, en este librito. Entonces, en medio de su ignorancia y de su discurso de odio, este señor sale a negar. Eso se llama negacionismo, lo que está haciendo Milei en Argentina, negando que fueron 30,000 las personas desaparecidas por la dictadura de Videla,
o lo que hace la extrema derecha encabezada por Katz en Chile, negar la sistemática violación y los crímenes atroces cometidos en la dictadura de Augusto Pinochet contra el pueblo chileno. Lo niegan, dicen, no solo fue tan grave, y se mete en la discusión de que no fueron 3.000 los asesinados durante la dictadura de Pinochet, sino que fueron mucho menos, como si el problema fuera numérico. Y la JEP lo dice, ¿no? El problema no es numérico, el problema es cualitativo, ni 1, ni 3.000, ni 5.000, ni 10.000, ni 20.000. Pero para dejar constancia histórica, entonces la JEP nos entrega nombres. Y por eso pongamos allí los nombres, Santi. Voy a leer unos cuantos de los que pusimos en este listado. Que lo entrega la JEP: Zain Álvarez, Jorge Eliezer García Claro, Ariel Jaime Arias, Ramiro Blanco Rubio, Miguel Ángel Carrascal Toro, Dioselino Durán Pérez, Guillermo Reyes Aponte, Alejandro Chocó Cáceres, Miguel Ángel Peña Ortega, Luis Antonio Sánchez Guerrero, William Sarabia Jaimes, David Ramírez, Euclides García Claro, Jair Julio Vega, Diosemiro Chinchilla Contreras, John Jairo Contreras Vera, Pedro Jesús Bayona Rojas, Gerardo Quintero Jaime, Luis Carlos Angarita, José Néstor Rodríguez Santana, Jesús Emilio Navarro Garay, Daniel Suárez Martínez, Jaime Castillo Peña, Diego Alberto Tamayo Garcerá, Carlos Mauricio Nova Vega, Rafael Plata, Irene, Álvaro Adolfo Piña Londoño, Álvaro César Olivera Granados, Andrés Avelino Vega, Ángel Vega, Ángel Miguel Soto, Antonio Carrillo, Ariel Enrique Marino Urrutia, Armando Rafael Morales Pérez y muchísimos otros más. No llegué ni a la mitad de este listado. Y son 1.934 los contrastados, los constatados, los verificados. Y vendrá un segundo informe hasta llegar a la totalidad que dijo hace ya bastante tiempo la JEP, eran 6.402. Pero este listado tan doloroso nos lleva a otra reflexión, y es la de que no han, digamos, asumido las responsabilidades y el país no se las ha reclamado como debe ser. Otros actores políticos gubernamentales de la época, responsables también, por lo menos políticamente, de la política de inseguridad antidemocrática, porque eso fue lo que ocurrió, no seguridad democrática, inseguridad antidemocrática, de crímenes de Estado, como se le debe llamar a los falsos positivos. Recordemos quién fue ministro de Defensa del señor Álvaro Uribe Vélez, pues ni más ni menos que el expresidente Juan Manuel Santos Calderón. ¿Saben en qué época fue ministro de Defensa? Es decir, tenía que saber de estos falsos positivos y de esa política, porque era el encargado de poner en práctica esa política del gobierno de Álvaro Uribe. Fue ministro de Defensa Santos Calderón entre el 19 de julio de 2006 y 18 de mayo de 2009. Y la lista que nos han entregado es del 2002 al 2008. De modo que en ese periodo de los falsos positivos estaba el ministro el señor Juan Manuel Santos Calderón. Él también tiene que responder, por lo menos políticamente, y ha pasado de agache. Incluso hasta lo premiaron con el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué tal eso? Y antes del señor Santos Calderón estuvo otro, Camilo Espina Bernal, el de la famosa resolución, era la número 30, creo que era la que establecía los pagos, las recompensas a quienes incurrieran en entregar estos positivos, entre comillas. O sea, positivo en el lenguaje militar de la época era dar de baja, asesinar, matar a los supuestos guerrilleros que no eran guerrilleros. Camilo Espina Bernal fue el anterior ministro, el primer ministro de Defensa de Uribe. Y después de Santos Calderón, de Juan Manuel Santos, estuvieron Freddy Padilla de León, el general, y Gabriel Silva Luján, quien estuvo entre el 7 de agosto de 2009 y el 7 de agosto de 2010. De modo que estos señores, y especialmente el señor Santos, que no pasen de agache, porque de ellos también es la responsabilidad política de esta época aciaga, de estos crímenes de Estado.
Bueno, y la segunda noticia que queremos dar a conocer en nuestro resumen de noticias de hoy es que el presidente Gustavo Petro dijo en la cumbre de gobernadores, explicó de dónde viene el déficit presupuestal que se está afrontando en el momento. Dijo que obedecía a la forma como en el gobierno de Iván Duque habían disparado el endeudamiento. Dijo el presidente, el país fue sobreendeudado usando como argumento el COVID. El país fue sobreendeudado usando el COVID como excusa, acumulando un hueco de 70 billones. Ojo con esa letra. Billones, ¿no? No son millones, 70 billones. O sea, ¿un billón qué es? Vuelvo y lo explico. Ya lo explicaba antes. Un billón con B larga es 1.000.000 de millones. O sea, 12 ceros a la derecha. 12 ceros. 70 billones de pesos. Aún quedan 11 billones por pagar. Es decir, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha pagado 59 billones de pesos de la enorme deuda que le dejó el mal gobierno de Iván Duque. Aún quedan 11 billones por pagar y del presupuesto se han destinado casi 36 billones. Han tenido que destinarse a cubrir esos huecos que dejó el señor Duque, que no se sabe dónde fue a dar esa plata. Hay denuncia en el sentido de que muchos amigotes de Duque fueron los beneficiados con eso, entre ellos el sector financiero. Esto llevó al aumento de la gasolina, pero se logró mantener el precio bajo del diésel para proteger la comida, o sea, no afectar el costo de la canasta familiar, dijo el presidente en la cumbre por la Amazonía, que fue una cumbre con gobernadores, recalcando que un gran éxito, que esto fue un gran éxito del gobierno del cambio, ha sido sacar a 1.600.000 personas de la pobreza y reducir el índice de inflación de alimentos pasando del 24 anual al 2.7. Esa es la segunda gran noticia. Creo que teníamos allí vamos a escuchar. Insto a los gobernadores y gobernadoras presentes constituirse en fuerza política territorial, no de partidaria, sino territorial, en defensa del territorio. Una de estas posibilidades está en que no nos quedemos sin dinero. Ustedes han hablado de la promesa que hicimos en la pasada reunión sobre escoger un proyecto en fase 3 dentro del plan de desarrollo, ojo, en cada departamento para que la nación financie. Fase 3 porque entonces nos quita tiempos, que otros proyectos más atrasados pues ya pasaría este gobierno y no los tendríamos. El Alexander López, aquí presente, director de Planeación Nacional, tiene esa misión de organización. Y hay un problema, la nación se ha quedado sin dinero, que explica mucho por qué nos estamos demorando. La falta de dinero, que tiene que ver con una crisis presupuestal, con muchas causas detrás. La primera, más importante, que el país fue sobreendeudado de una manera irresponsable y bestial a través precisamente de usar el COVID como excusa y que llevó a un crecimiento de la deuda interna y externa tan enorme que junto con otra irresponsabilidad bestial que fue no subir el precio de los combustibles fósiles, generando un hueco de 70 billones de pesos, casi lo mismo que la deuda que tanto tiempo habíamos acumulado. Esto se hizo en solo 2 años, que hemos pagado en parte. Solo de esos 70 quedan 11 billones de pesos por pagar, aún nos queda por pagar, y
del presupuesto han salido casi 36 billones de pesos. Eso fue lo que nos llevó a subir la gasolina y un tanto el diésel, respetando precios bajos del diésel por su impacto en la comida de los colombianos, en donde hemos tenido un éxito importante. La inflación de alimentos es de las más bajas del mundo, no llega al 3% anual, cuando la recibimos en 24% anual. 24% anual, por encima de la tasa real de crecimiento económico, por encima de la tasa de crecimiento de la población, significa una sola cosa: hambre. Por eso las tasas se dispararon a casi un 40% de pobreza del total de la población, que hoy hemos bajado a 33, éxitos que no se reconocen, pero que hay que decirlos y cacarearlos, porque quizás uno de los principales éxitos de este gobierno es sacar 1.600.000 personas en un solo año de la pobreza. Y creo que cuando llegue la medición, en marzo, pues nos dará otro resultado del cual nos vamos a sentir muy orgullosos. Porque al bajar el índice de inflación de 24% anual en alimentos a 2,7 y sigue a la baja, pues significa que estamos sacando muchísima gente de la pobreza, aún con una economía relativamente estancada. Bueno, la explicación que daba el presidente Gustavo Petro, y por lo cual se necesita una refinanciación del presupuesto, a lo que se opone la ultraderecha y la derecha en el Congreso de la República, porque ahora le están apuntando, como decía el representante Gildardo Silva en la entrevista que tuvimos con él, ahora se trata en el Congreso de decirle no a todo para evitar que el gobierno pueda mostrar resultados al final de su gestión, con miras únicamente electoreras, politiqueras de los partidos de la oligarquía. A eso le están jugando. A ellos no les interesa el país, sino que les interesa es poder decir que el Congreso, que en el Congreso y que en materia legislativa el gobierno fracasó por ellos, pero no por ellos, van a decir, sino porque el gobierno ineficiente va a hacer su narrativa. A eso le están apostando. Tercera noticia, se deduce del anterior, la inflación de alimentos no llega al 3% anual, es menor. Y aunque como dijo el gobierno, el presidente, fue recibida en un 24, fue recibida con un 24% anual, esa inflación del 24%. También venida del gobierno Duque. Y agregamos nosotros, el desempleo sigue bajando. En este mes se ubicó en un 9,1%. Está por debajo de los dos dígitos. Cuarta noticia, un total de 2.353 madres comunitarias fueron vinculadas laboralmente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es decir, fueron incorporadas, contratadas oficialmente como trabajadoras del instituto, en labor conjunta que se llevó a cabo entre el Ministerio de la Igualdad de la vicepresidenta Francia Márquez y el Instituto y el ICBF. En Colombia hay 40.469 madres comunitarias y 109 padres comunitarios. ¿Sabían eso? 40.469 madres y 109 padres comunitarios en 913 municipios que benefician con su trabajo abnegado cotidiano a 450.537 personas. Quinta noticia, se llegó a un acuerdo entre el gobierno y la comunidad en Verachamí del Risaralda, que ha llegado a Bogotá a reclamar soluciones a sus problemas. El presidente Gustavo Petro posteó, mientras la prensa tradicional los llamaba anoche violentos y secuestradores, tal como lo hizo llamando terroristas a las juventudes que protestaban hace 3 años, los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierra profundizaban soluciones para el pueblo en Vera a altas horas de la noche. Eso dicen los indígenas y veamos lo que dicen las comunidades indígenas, y ya se llegó a un acuerdo. De que se encuentran acá y nuestro pueblo en Verachamí, de que nuestro compromiso con el cambio, con el presidente Gustavo Petro Urrego se mantiene en pie. Una fuerza de lucha que nos ha unido a través de la historia y que últimamente no nos habíamos sentido tan bien representados.
como ahorita en cabeza de su señor gobierno y su gente que realmente a través de sus ministerios y sus agencias nos han ayudado a salir realmente de esa oscuridad en la cual nosotros antes solamente veíamos la muerte y la sangre de nuestra gente. Por ende, reafirmamos nuestro compromiso con el presidente Petro como pueblo en Verachamí y les decimos a toda Colombia, no más a esos canales de desinformación que solamente nos quieren ver mitigados y oprimidos realmente y quieren seguir realmente con esa misma línea de historia de sangre. Reafirmamos nuestro compromiso. ¡Guarda! ¡Guarda, guarda! Bueno, el pronunciamiento de las comunidades indígenas de ayer se llegó a un acuerdo y se organizaba el retorno de estas comunidades al departamento de El Risaralda. La sexta noticia esta semana es que el presidente Gustavo Petro encabezó el reconocimiento público a extrabajadoras y extrabajadores del antiguo Telecom. ¿Se acuerdan de Telecom? No de la compañía española, no, era la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, así se llamaba Telecom, era orgullo del país. Recuerdo la época en que íbamos a poner telegramas cuando íbamos en coberturas a territorios alejados y para comunicarnos con nuestra familia íbamos a Telecom y poníamos el tradicional e histórico Marconi, que era un mensaje pequeñito de pocas letras porque costaba muy barato en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom. Y cuando no había internet, cuando no había celulares, pues íbamos a Telecom para que nos salieran más baratas las llamadas y pedíamos una llamada, cabina 1, cabina 2, listo Cali, cabina 3, así funcionaba Telecom. Pues el presidente Gustavo Petro reconoció a extrabajadores y extrabajadores del antiguo Telecom que fue cerrado y privatizado violentamente por el presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién más? Si no es Álvaro Uribe Vélez, el privatizador. Séptima noticia, fueron instalados 2 puentes militares en Boyacá en una sola semana, en el Valle de Tensa, para comunicar 2 regiones de Boyacá. Uno dice, si esto pueden hacer los ingenieros militares, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer en la contratación público-privada o con entidades privadas? Que impera la corrupción. Obviamente esta no es la solución definitiva porque este es un puente de una sola vía. Pero si se puede hacer esto en una semana, ¿cómo es que se echan meses y meses y se roban la plata en supuestas obras que nunca hacen? Ese es el fenómeno de fondo que hay que analizar, que hay que seguir analizando y denunciando y tener en cuenta, porque eso se ha acendrado, se ha enraizado en el ADN de la administración pública. Eso es un legado nefasto que se ha recibido de los regímenes políticos bicentenarios de la hegemonía de las élites en Colombia. La octava noticia, un total de 144,000 bachilleres podrán acceder a los créditos del ICTC en Colombia hasta el 28 de marzo. Ya se iniciaron los trámites, pero esto no abarcará a los créditos en el exterior, que están sujetos a una reformulación que se está haciendo en conjunto entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación. Y encontré por ahí un video muy interesante, no es de ahora, es del 22. Luisa Barberi con más detalles. Luisa, adelante. Escuchemos lo que se denunciaba. Daniela y televidentes, muy buenas noches. Precisamente yo me encuentro a esta hora con el director del ICETEX, Mauricio Toro. Cuéntenos, director, de qué se trata este caso. Lo primero que estamos haciendo es una depuración de todos los créditos que fueron otorgados entre 2018 y 2022 a personas con discapacidad para garantizar efectivamente que las personas que asumieron esos créditos, que tienen unos beneficios, efectivamente pertenezcan a esta población, y allí hemos encontrado unas presuntas irregularidades que nos tienen muy preocupados. ¿De cuántos casos están hablando en esos momentos, están siendo analizados? ¿Cuántos créditos? Hoy tenemos más o menos unos 10.700 o exactamente 10.373 créditos que están bloqueados. Esos los estamos analizando con detenimiento para garantizar así que efectivamente estas personas tengan el soporte y pertenezcan a esta población. Allí hemos encontrado que 214 efectivamente sí se encuentran en el registro único de personas con discapacidad y la documentación que aportaron es verídica. 287 que presentan inconsistencias, falsedad en documento público y que no corresponden a la realidad, personas que serán judicializadas y que serán denunciadas ante la Fiscalía por parte de la entidad cuando tengamos todos los soportes para garantizar que efectivamente
efectivamente vulneraron el sistema. También hay que decir que tenemos 8.040 que estamos analizando uno a uno para garantizar que adjuntan un certificado que corresponde a la realidad. Hay que decir una cosa muy preocupante, y es que hay dos escenarios aquí. Jóvenes que se prestaron para pedirle a un tramitador y le pagaron a sabiendas de que iba a falsificar ese certificado para estafar al Estado, y jóvenes que son víctimas de tramitadores, que son inocentes en este caso porque fue el tramitador, el ICETEX no utiliza tramitadores, los que los incurrieron en ese delito, les falsificaron el documento y les solicitaron un crédito con ICETEX. Desafortunadamente todo lo tendremos que denunciar cuando terminemos esta depuración de los que no correspondan a la realidad ante la Fiscalía. Muchísimas gracias, director, por este importante anuncio. Yo regreso con ustedes, Luisa Barberi, RTVC Noticias Conectados 24/7. Falta indagar, investigar, averiguar si esa investigación sigue en marcha, si tiene que ver con la crisis del crédito a muchos estudiantes en el exterior que se ha revelado en las últimas semanas y sobre la cual ha cabalgado, pero de manera intensísima, la derecha y la ultraderecha en su campaña contra el gobierno. Pero lo que denunciaba el presidente del ICT en esa época, ya hay otra presidenta del ICT, es gravísimo. Falta la segunda parte de esta información. Vamos a ver qué resultados se dieron después de 2 años y si eso tiene que ver con la actual crisis, porque lo que se denunció allí es gravísimo. 10.773 créditos bloqueados para ser investigados por presuntas irregularidades. Y ya se había encontrado 287 casos de falsedades. Gente que se presentaba como discapacitada y no era discapacitada y estaban en investigación 8.040 casos. Bien, la historia hay que conocerla, también la historia reciente de las noticias. La novena información, en Cali se ha impulsado la ayuda humanitaria para Cuba. Ahí estamos viendo a nuestro querido amigo Jairo Insuasti, que ha sido uno de los promotores de la solidaridad con el pueblo cubano. Nos informa Jairo que con Cuba hicimos la peña cultural, hubo buena asistencia, buenos aportes entre el comité de solidaridad, el sindicato de los profesores SUTEC, comunes, y se recogieron 16 cajas de alimentos no perecederos y medicamentos que se enviaron a Bogotá. Y este sábado, nos dice Jairo, sale un contingente de Cartagena con 20 toneladas para Cuba, en donde va la solidaridad recogida en Cali. Y también se está impulsando una recolecta para los damnificados por el invierno en el Chocó. Bueno, muchas gracias, Jairo, por tu reporte y también por esos gestos permanentes de solidaridad. Y la 10ª noticia se cumplirá en Ciénaga. Esto es muy importante, que es un trabajo en el que el compañero Ariel Díaz de Sintraunicol viene insistiendo de manera persistente también, con mucho esfuerzo desde hace tiempo. La idea de Ariel Díaz es promover la conmemoración de los 100 años de la masacre de las bananeras dentro de 4 años, y ya se encuentra en ese trabajo. Entonces se ha desplazado a Ciénaga para la conmemoración este 7 de diciembre. Entonces se cumplirá en Ciénaga, con el liderazgo de Ariel, la conmemoración de un nuevo aniversario de la masacre de las bananeras. Habrá peregrinación los días 5, 6 y 7. Participan historiadores, funcionarios de la alcaldía de Ciénaga. Es todo un desplazamiento hacia allá. Procuraremos tener a Ariel Díaz para que nos explique sobre esta programación más adelante. Y se realizará también el Encuentro Nacional de Reparación del Sindicalismo como víctima del conflicto armado en Colombia los días 9 y 10 de diciembre, también en Ciénaga. Bueno, la información, el resumen de la información en Colombia en Periodismo Libre.